Mayra, estamos de vuelta, esta vez con Rumbo Económico, y hemos tenido pues un fin de semana bastante movido, ¿cierto? Hemos tenido un mensaje a la nación en el que se ha dado una gran cantidad de información, entre ellas pues las medidas tributarias de evasión, de elusión que se quieren rebajar, aumentar en general, ampliar la base tributaria del impuesto a la renta, es lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra. Y además, y en relación a eso, y justamente antes del mensaje a la nación, se publicó pues el decreto legislativo que le permite justamente al Ejecutivo pues legislar en este tipo de materias y otras más, claro está. Y para hablar justamente de las antes mencionadas específicamente, está con nosotros fundador y CEO de Acerta Asesores, Walter Belao. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, feliz, encantado nuevamente de estar con ustedes. Efectivamente, se dio la ley, digamos que se quedaron algunas cosas en el camino, bueno, y parece que se están trabajando efectivamente ya en las medidas. Ayer estuvo en Canal N el presidente del Consejo de Ministros y indicó que estaban trabajando en esto por, digamos, conversaciones que he tenido. Efectivamente, están trabajando, tratando de avanzar rápido. Ahora, en el camino, digamos que las intenciones fueron cambiando, porque esto de ampliar la base de contribuyentes en realidad no se ha atacado en lo más importante, que es la informalidad, ¿no? Se ha excluido expresamente de la norma lo que es la regulación de la tributaria de las MIPES, ¿no? O sea, no se va a modificar eso, que es lo más prioritario en realidad para poder, digamos, ampliar la base tributaria, es incorporar más del sector informal al formal. Ahora, no es solo un tema tributario, es un tema que debe atacarse de diversos, digamos, lados, ¿no? Y se ha hablado mucho de las planillas electrónicas, los comprobantes electrónicos, ¿no? Y sí, hay mucho de eso en la norma, muchísima norma. En realidad, a ver, por un lado yo, nuevamente, sí, no estoy a favor, digamos, de que se legisle vía decreto legislativo en materia tributaria. O sea, que es algo que debería hacer el Congreso. Tan seguido, sí, porque digamos que yo entiendo que es la mejor intención, ¿no? Digamos, en modificar normas, en ampliar, sí, base, en dictar normas antielusivas, ¿no? Porque se pone mucho énfasis en eso, pero en realidad ya son varias modificaciones tributarias importantes. O sea, todas las modificaciones tributarias más importantes que hemos tenido en los últimos años han sido vía delegación de facultades, ¿no? Entonces, esto va socavando el principio de legalidad, es decir, de acuerdo a la Constitución, las normas, digamos, las modificaciones a los impuestos en aspectos esenciales como la tasa, por decir, ¿no? El campo de aplicación, o exoneraciones, etcétera, tienen que ser dados por ley. Excepcionalmente, el Congreso puede delegar, pero excepcionalmente, puede delegar al Ejecutivo. Claro, en este caso más bien lo que siempre ocurre es que le delega, el Ejecutivo propone y parchalo. Exacto. Y además, entonces, no, digamos, se socava el principio de publicidad y también el de legalidad y el de publicidad. Porque cuando se dan los decretos legislativos, como tienen poco tiempo, no hay prepublicación. O sea, no hay input de la sociedad, digamos. Exacto. O sea, acá el input que yo creo tiene, digamos, el Ejecutivo es el input de SUNAT, del MEF, ¿no es cierto? Pero no de, digamos, la sociedad civil, de colegios profesionales. ¿Qué es lo que pasó perdóname que te interrumpa, con el aumento, ¿cierto? De los impuestos tuesta, digámoslo así, ¿no? Así es. Que han tenido un efecto, aparentemente, parece ser. ¿no? Los selectivos, sí. Los selectivos han tenido un efecto inmediato, y han ayudado, digamos, a cerrar un poquito esa brecha que se creaba bastante grande. Sí. Pero ahora, dentro de todo esto que se está viendo, ¿cierto? Igual tenemos, por ejemplo, uno escucha el mensaje, y es el mismo presidente Vizcarra el que dijo lo de la comisión ad hoc, que para que persiga a los que tienen una deuda que no existe realmente, que es una deuda que está inconcursada todavía, ¿no? Sí, es verdad. Sí, la creación de una comisión que, digamos, no se ha creado porque yo creo que luego se dio cuenta. Ha sido mejor asesorado, ¿no? Porque definitivamente eso implicaba, digamos, intervenir en campos reservados al Poder Judicial, esencialmente, ¿no? Ya que son procesos que están en marcha, y en otros casos eran procesos que están probablemente muchos en el Tribunal Fiscal también, porque cuando él habla de todas esas deudas millonarias que en realidad también desprestigian a muchas empresas injustamente, porque no son deudas en la medida que están todavía en proceso de discusión, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, muchos están en el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal es un órgano que depende del Ministerio de Economía. Entonces,
digamos pero ese que, sí es más o menos ejecutivo, digámoslo. claro, pero de todas maneras debería ser, el Tribunal Fiscal debería resolver de manera objetiva, sin influencia. Si hay un presidente, hay un ministro de Economía que están presionando, digamos, directa o indirectamente para que el Tribunal Fiscal o cualquier funcionario resuelva en favor de la administración pública, definitivamente sería un error, ¿no? O sea, por eso yo creo que eso lo dejó de lado Y ahí quedó de manera correcta. Ahora, y volviendo al mensaje de la Nación, me decías que es complicado que se logre lo que está proponiendo, o tal vez entendí yo eso, tomando en cuenta que no se ha tomado en cuenta la informalidad, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, si solo un 30% es el que paga impuestos y tú quieres aumentar la presión, es al 30% que ya está jalando el coche, digamos. Así es menos del 30%, digamos, ¿no? En realidad, y definitivamente es lo más importante. A ver, además, hay que ver que estamos en un escenario en el cual la recaudación fiscal está subiendo. O sea, el país está, digamos, ya el ministro de Economía lo ha dicho y el BCR ha retomado un crecimiento importante, ¿no es cierto? Y el factor más importante para la bajada de la recaudación había sido ese, o sea, que el país no crecía, que bajaba y por lo tanto bajaba la recaudación de tributos. Estamos en un escenario todo lo contrario, o sea, un escenario en el cual la recaudación está subiendo por sí sola, en el cual más bien deberíamos de tener un espacio para ver las cosas más importantes con calma, ¿no? Pero, en fin, ya se dio la norma, ya el Ejecutivo tiene 60 días para darla, y bueno, lo que vamos a ver, porque en realidad entrar a cada uno de los temas, le han puesto mucho énfasis a temas antielusión, ¿no? Que digamos, la vez pasada conversábamos, la elusión no es un delito. No es ilegal, la evasión es la que es ilegal. La evasión es un delito, ¿no es cierto? La ilusión es utilizar, no sé, por estar un ejemplo fácil, digamos, en vez de vender una casa que está en una empresa, fusionar esa empresa, ¿no es cierto? Y de esa manera se transfiere la propiedad y no se paga impuesto a la renta. Utilizar mecanismos legales para pagar lo menos posible de impuestos posible. Eso es, más, ¿no? Ahora, la elusión, hay una tendencia creciente a nivel mundial de combatir la elusión, ¿ya? Nunca se va a poder eliminar, obviamente van achicando, digamos, caminos o eliminando caminos. Entonces, ahora se ha puesto mucho énfasis en más medidas antielusivas específicas. La ley del impuesto a la renta ya tiene medidas antielusivas específicas, por ejemplo, para los casos de reorganización de sociedades, por ejemplo, para los casos de intereses, deducción de intereses, ¿no? Entre empresas vinculadas, hay límites, ¿no? O sea, y hay varias medidas antielusivas específicas, se van a dar más, lo cual implica más parches. Se ha dado facultades para regular la norma antielusiva general, que es la norma 16 del Código Tributario, que digamos que es importante, sí, pero no es la que va digamos, a salvar la recaudación, ¿no? O sea, se le está dando demasiada importancia a esta norma y, bueno, se está dando facultades para modificar el código a efectos de que hayan ciertos, porque tiene que haber parámetros para aplicar una norma específica, porque es una norma muy, digamos, sofisticada, ¿no? Justamente, y sobre la sofisticación del tema, me decías que ha habido muchos parches, ¿cierto? De alguna manera, parche tras parche tras parche, ayudando, cerrando, pero tanto parche no más bien correspondería y tendría más sentido llegar y rehacer un poco o modificar de una manera un poco más integral de que sea consistente el mismo documento. Definitivamente, además, a ver, mira, yo justo el otro día escribí un artículo y me tomé el trabajo de ver, en la ley del impuesto a la renta tenemos 52 disposiciones transitorias y complementarias, de las cuales muchas no son ni transitorias ni complementarias. Son normas que están vigentes, pero que están desperdigadas al final de la ley del impuesto a la renta. Entonces, además de todos los parches que ya tiene la propia ley, y el Código Tributario también lo mismo, también tiene muchísimas disposiciones transitorias y complementarias, y la ley del IGB lo mismo. Entonces, en vez de, digamos, darle más seguridad al contribuyente, lo que uno nota es que la cancha está cada vez más desnivelada, ¿no? Porque el contribuyente, o sea, todas estas, digamos, todos estos parches van generando también cambios de opinión en la administración tributaria. Y lo que más inseguridad y más cuesta a los contribuyentes son todos estos cambios de opinión, porque le cuestan multas, le cuestan intereses, ¿no es cierto? Y no cambió la norma, no, o sea, es la misma norma, pero ahora la interpretan distinta. Y claro, si hay tanto parche es mucho más fácil
que se den estos vacíos y que se den estas ahí se aprovecha, digamos, para algunos van a tener la capacidad para poder eludir, claro, digámoslo así, y además porque también hace más costoso formalizar a las empresas, porque si quiere formalizar a alguien que no factura mucho, que va a tener que pagar por tener la contabilidad electrónica, va a tener que pagar un contador que le haga bien las cosas y hasta un asesor, porque con tanta, digamos, norma dispersa, ¿no es cierto?, y tanta norma complicada y sofisticada, que para el informal, porque, a ver, también se está hablando mucho en esta norma de lavado activo y las cuentas, pero los informales no usan cuentas, pues en el Perú, o sea, el nivel de bancarización todo con cash que existe es cash, entonces no está tomando en cuenta, digamos, justamente ese margen, las pymes, las MIPES, las microempresas, todas ellas que al final pues es un negocio un poco más rápido, digámoslo así, que no tienen así es que un CAPEX muy grande. Sí, mueven mucho efectivo, no van a bancos, no confían. Esto además, el mensaje no parece ser por ahí esperanzador para este rubro. Porque son más parches, son cosas muy técnicas que se van a dar, y por otro lado mira, el 31 de diciembre de este año vencen las exoneraciones que están contenidas en la ley del impuesto a la renta, pero no se pueden tocar exoneraciones. Esto termina en septiembre. ¿Cuándo van a haber las exoneraciones? De otro lado se dice que se van a racionalizar las exoneraciones, pero uno ve metido por ahí una exoneración para un producto que se va a crear para los fondos que han retirado los que están en AFPs. Entonces, claro, hay cosas bien extrañas. Un mensaje bien extraño, ¿no? Además, cuando está pendiente de revisión todo el sistema de pensiones. Claro, es un tema que de todas maneras sería bueno, además que se plantee una reforma, no integral en el sentido de que se cambie absolutamente todo, pero que se revise el y esquema, ¿no? y que se establezcan ciertos parámetros claros y que puedan ser fáciles de seguir, sobre todo para las personas, para el mayor porcentaje de personas, ¿no? Claro, para que haya un verdadero sistema de pensiones, porque realmente si uno puede retirar todo su dinero, eso va contra toda definición de sistema. Creo que el IMF también se ha pronunciado sobre eso, pero bueno, me parece que ya nos hemos pasado casi de la hora. Muchísimas gracias por esa entrevista, con eso acabamos Rumbo Económico y se quedan ahora, bueno, también acabamos en Noticias, se quedan ahora más bien con Angélica Valdés y en directo nos vemos. Ok, bueno.